La 1:30 en punto de la tarde. Hoy Radio Televisión Canaria les invita a donar vida. Se celebra el Día Mundial de la Salud y queremos destacar la enorme labor que realizan día a día los sanitarios y las sanitarias aquí en las islas. Parte de esa labor son las campañas para la recogida de sangre. ¿Por qué no? Hoy mismo ustedes pueden acercarse a una de estas sitios para donar sangre. Luego estaremos en 2 unidades móviles. Ahí ya ven una donde nuestro compañero Gabriel Hernández de Deportes ahora mismo está realizando esa donación. Una está en Guajara, en Tenerife, la otra está en El Cebadal, en Gran Canaria. Ya lo saben, todos somos vida. Bueno, día 43 de guerra en Ucrania y la invasión no parece estar en su recta final. La Organización de las Naciones Unidas vota hoy si suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Sería una sanción más, en este caso la última, la que intentaría convertir a Putin en limitar esa capacidad que tiene Putin para la guerra. Ucrania advierte de la ofensiva que el ejército ruso podría estar desarrollando ahora mismo en el Donbass o podría estar preparándola en el este del país, de donde intenta huir ahora mismo miles de civiles. La única buena noticia, si podemos encontrar alguna, es que la capital de Ucrania, Kiev, y sus alrededores se han librado por ahora de esas tropas rusas, aunque la razón puede ser que se estén reorganizando para combatir en Donetsk y en Lugansk, mientras el ministro de Exteriores de Ucrania dice que su país solo necesita 3 cosas ahora mismo: armas, armas y armas. Y Europa no se decide para dejar de importar energía desde Rusia. Los paquetes de sanciones económicos se suceden, pero la invasión no se detiene. Bueno, y hoy también se escribe un nuevo episodio en la relación entre Marruecos y España. Bueno, más bien 3. Uno de ellos ha sido la publicación esta mañana en el Boletín Oficial del Estado de un acuerdo en materia de seguridad entre ambos países. Otra, que el Congreso, ahí lo tienen, ha votado hoy su apoyo al referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. El PSOE ha votado en contra, pero Unidas Podemos, sus socios de gobierno, han votado a favor. Y todo esto ocurre en el mismo día en el que el presidente español, Pedro Sánchez, va a reunirse con el rey de Marruecos. Por cierto, que Sánchez compartirá iftar con Mohamed VI. Es la primera comida después de la puesta de sol en este mes del Ramadán y tiene mucho simbolismo ese detalle, porque a esa ruptura del ayuno solo se invita a amigos y a familiares. Y ojo a estas imágenes también que vamos a ver de lo que ha ocurrido también en el Congreso de los Diputados. Lo que están viendo, podríamos pensar que son personas pues fanáticas de algún equipo de fútbol o incluso de algún partido político. Pues no, son científicos cometiendo ese acto de vandalismo y ahí están siendo retirados por la policía. Acaban de teñir las columnas de las escaleras del Congreso de los Diputados con esa tinta roja y lo que buscan es alarmar, eso sí, concienciar sobre la crisis climática y el calentamiento global, con la exigencia, por supuesto, de tomar medidas urgentes. A veces el fin justifica los medios, pero otras veces no. Juzguen ustedes en este caso si lo hacen. Bueno, les decíamos en el inicio, hoy es el Día Mundial de la Salud y bajo el título Somos Vida, esta casa, Radio Televisión Canaria, quiere dar la importancia que se merece a la labor de esos sanitarios y animar a donar sangre. Durante este jueves son varios los trabajadores de Televisión Canaria, también de la Radio Autonómica, que se están animando a donar su sangre. Patricia Santana está en uno de esos puntos que se ha puesto para tal fin. Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos. Lo están haciendo nuestros compañeros de Radio Televisión Canaria desde primera hora, pero también pueden hacerlo ustedes hasta que esta unidad cierre a las 7 de la tarde aquí en Guajara, en la isla de Tenerife o en la isla de Gran Canaria, en El Cebadal. Ahora mismo acaba de donar nuestro compañero Gabriel Hernández de Deportes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patri? Muy buenos días. Estupendamente, ¿no? Pues sí, la verdad que es un gesto, la verdad que indoloro, es un pinchacito de nada y esta es la única marca que se te queda, solamente una tirita y un poquito de sangre y poco más. Y bueno, sabemos que salva vidas y que es algo también muy importante para ayudar a toda la sociedad canaria en general. Bueno, Gabriel, un gesto sencillo, lo decías tú, ahora
tenemos a otra futura donante porque le faltan unos minutitos todavía, se está preparando Marta Modino. Hola, ¿qué tal, Patricia? Aquí esperando después de que mi compañero Gabriel haya dado ejemplo, como está haciendo todos nuestros compañeros en el día de hoy, pues estoy aquí a la espera para donar sangre en esta jornada en la que todos nos estamos volcando, pero es un gesto además que podemos repetir cualquier otro día del año y hay que resaltar además pues la labor de todos estos sanitarios que están ayudándonos a donar. Claro, Día Mundial de la Salud, pero como decía antes, la donación hay que hacerla todo el año. Son 300 bolsas de sangre, ese es el objetivo y no se está consiguiendo, Marta. Efectivamente, y es lo que nos han insistido los sanitarios, que es lo que se requiere para que una sanidad funcione, es lo que requieren los hospitales de Canarias. Por eso hay que volcarnos todos en ser conscientes de que son 300 bolsas de sangre diarias las que se necesitan, así que donar sangre salva directamente una vida y es lo que estamos tratando hoy de demostrar a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a nuestros compañeros Marta y Gabriel. Yo estoy también a punto de donar dentro de un ratito cuando termine de trabajar y esa labor de los sanitarios es la que hay que destacar también hoy, no solo de los donantes que están aquí durante horas invitando a la gente, animándola a que ayude a otras personas. Cualquier miembro de su familia, cualquier amigo en un momento dado puede necesitar esa sangre y hoy en Radio Televisión Canaria somos vida, dona sangre. Gracias, Patricia, y gracias también a Gabriel y a Marta que estaban ahí donando sangre. Bueno, hoy seguimos con la noticia que muchos estaban esperando, la eliminación directamente de las mascarillas. Ya saben que a partir del día 20 de abril esas mascarillas no serán obligatorias en los espacios interiores. Miguel Vega tiene más datos de cómo va a ser nuestra vida a partir de ese momento. Miguel. Sí, a partir del miércoles después de Semana Santa deja de ser obligatoria la mascarilla en el interior. Solo será obligatoria en los centros sociosanitarios, también en los sanitarios y en el transporte público. Pero Sanidad también lanza una serie de recomendaciones a partir del próximo 20 de abril. Aconseja que sigan usando mascarilla a todas aquellas personas inmunodeprimidas con más de 60 años, a las embarazadas y también cuando accedamos a espacios con poca ventilación y donde no se pueda garantizar esa distancia de seguridad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha asegurado que se aprobará en Consejo de Ministros este Real Decreto cuando dejará de ser obligatoria la mascarilla a partir del próximo 20 de abril y también lanza una serie de recomendaciones. Se aconsejará el uso responsable para la población vulnerable, también para aquellos profesores en que tengan factor de vulnerabilidad en las aulas. En el ámbito laboral será de acuerdo con las recomendaciones de los servicios de prevención de cada uno de los distintos ámbitos de trabajo. En el entorno familiar también se recomienda un uso responsable y en los espacios cerrados de uso público, pensemos en centros comerciales, especialmente cuando pueda haber una gran aglomeración. Bueno, Miguel, ya han pasado casi 2 años desde que se adoptó esta medida como modo de protección. Recordamos en el año 2020, los expertos ahora piden precaución por la evolución y el incremento de casos que esta eliminación de las mascarillas obligatorias pueda provocar. Hemos querido fijarnos en cómo afectó esa eliminación a otros países que tomaron la medida antes que nosotros. Sí, hemos querido poner el foco en el Reino Unido, el pionero en quitar la mascarilla tanto en el espacio al aire libre como en el interior. El 26 de enero decidió eliminar por completo la mascarilla dentro de la población y un mes más tarde, en concreto el 25 de febrero, comenzó a aumentar la curva de contagios y pasaron de notificar una media de 30.000 contagios diarios a notificar a mediados de marzo más de 220.000 infecciones por la COVID-19. En cambio, este aumento no se vio reflejado en las unidades de críticos, que pasaron de un 9% en enero y actualmente en abril ronda un 5%. Y mientras sigue la desescalada y el proceso de gripalización, como lo he llamado, de la COVID en Europa. Además, en China ahora mismo están muy preocupados por el incremento de contagios en 2 ciudades, tanto en Shanghái como en Jilin. Sí, el gigante asiático está muy preocupado por ese brote que siguen surgiendo en diferentes ciudades del país y que está provocando un incremento de contagios en las últimas semanas. En concreto, en Shanghái están convirtiendo un pabellón de convenciones en un hospital para albergar más de 40.000 pacientes. En uno de los hospitales de esta ciudad, en unas unidades de críticos, ya se superan los 700 ingresos por la COVID-19 y ya hay ocupados en toda la región más de 13.600
200 camas con personas infectadas por la COVID-19 y según las autoridades en las próximas semanas se espera el pico de contagios en el país. Esto ha provocado que Shanghái haya prolongado ese confinamiento de los más de 26 millones de ciudadanos de esa ciudad china y que comience una segunda ronda de cribados en el país. Gracias, Miguel. Lo raro que era hace 2 años ver a alguien con mascarilla por las calles. Recordarán al principio de la pandemia que no había mascarillas suficientes en España para tanta demanda y lo habitual que es verlo ahora, y se ha convertido además por momentos en esta época, en este tiempo, en casi un complemento de moda con diseños y con colores curiosos. Vamos a fijarnos en una empresa canaria que se ha especializado en la fabricación de mascarillas. Francisco Copano es CEO de la marca Canary Mask o Canary Face Mask. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación ante todo. Nada, gracias a ustedes. Bueno, esta empresa se constituyó en el año 2018, que fue 2 años antes del inicio de la pandemia, pero ha sido también un antes y un después para ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, Endovascular Médica Canarias, que nace en el año 2018, pero sin embargo con una experiencia de 35 años en el sector sanitario y bueno, pues nos dedicamos a todo el tema de importación y material de distribución, material sanitario. Nos cogió justo en la pandemia en el año 2020, que fue cuando realizamos la primera importación de mascarillas de China, y nos dimos cuenta que después de la inversión que realmente hicimos, la dependencia que teníamos de este tipo de productos, porque no teníamos fabricación casi nacional en ese momento, la verdad que supuso de que, bueno, intentar y hacer este proyecto que hoy en día es una realidad, como es tener una fábrica de 7 tipos de mascarillas en Canarias, que se llama Canary Face Mask. Canary Face Mask, oye, lo voy a decir bien, Canary Face Mask es esa, sí. Es esa marca. ¿Cuántas mascarillas pueden estar ustedes ahora mismo fabricando al día? No sé si llevan la cuenta. Sí, aproximadamente nuestra producción va a estar en torno a unos 4,5 millones, 5 millones de mascarillas al mes. Son 7 tipos de mascarillas, desde mascarillas quirúrgicas, que no recordemos que las mascarillas quirúrgicas son mascarillas sanitarias, es un producto sanitario de tipo 1, con lo cual lleva una licencia tanto de la Agencia del Medicamento como del Ministerio de Sanidad para que se pueda fabricar, y además tienen que ser fabricadas en un entorno lo más aséptico posible. Aparte, pues fabricamos mascarillas higiénicas, mascarillas quirúrgicas, no solamente orejeras, sino las típicas de lazos que se usan para quirófanos, y aparte, pues bueno, 4 tipos de mascarillas EPIs, que son 2 FPP2 y 2 FPP3. FPP2 y FPP3 con orejeras, que yo creo que todo el mundo de las orejeras ya está bastante harto. Y aparte tenemos FPP2 y FPP3 que son con gomas a la cabeza y a la nuca. De tal manera que estamos fabricando 7 tipos de mascarillas. Estamos hablando de que el día 20 de abril va a desaparecer esa obligatoriedad de mascarilla, por tanto, hoy de una manera u otra la demanda que ustedes ahora mismo reciben disminuirá. Para todos es una buena noticia, para ustedes seguramente es título personal también que desaparezca la mascarilla, porque quiere decir que vamos avanzando en la pandemia, pero bueno, ¿cómo se preparan ustedes? ¿Qué previsión tienen para los próximos meses? Bueno, nosotros realmente no solamente estamos en el sector sanitario y canario, estamos exportando a diversos países de África y a Sudamérica y bueno, el hecho de la no obligatoriedad, como en este momento va a existir a partir del día 20, de las mascarillas en interiores, va a ser obligatoria en ciertos sectores, como son ámbitos públicos, residencias, hospitales, todo el tema del transporte público. En aquellos sitios donde haya una aglomeración suficiente se aconseja el hecho de llevarla, y la no obligación de una mascarilla puesta no significa de no tener la prudencia de llevarla en momentos determinados. Entonces, lo más importante, sobre todo, si nos damos cuenta, el método, aparte de que tenemos unas vacunas que lo que están suponiendo realmente es que la enfermedad no agrave mucho más la situación de la patología de la pandemia, pero no nos olvidemos que realmente el único método de no contagio que ha habido y que existe como real, hoy por hoy es una mascarilla. Pues le agradecemos mucho que haya estado aquí esta mediodía con nosotros en Atlántico Noticias y esa labor que están desarrollando, que seguramente va a seguir haciendo falta, pero bueno, la hablaremos seguramente dentro de varias semanas o meses para ver cómo va la actividad de Canary Face Mask. Gracias. Encantado y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos despedimos de Canary Face Mask, pero vamos a saludar ya a Germán Peces Barba, que es vicepresidente y neumólogo de SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ustedes ya lo vienen advirtiendo, efectivamente, la gente está aplaudiendo probablemente esta medida de quitarse las mascarillas a partir del día 20, pero hay que mantener la precaución, sobre todo en determinados casos en los que la salud puede estar en juego, ¿verdad? Sí, nosotros nos preocupa que no se transmita una información triunfalista. Seguimos en pandemia y ante todo debemos guardar la prudencia, saber que la pandemia no se ha ido. No es un todo o nada de que a partir de ahora que no necesitamos mascarillas ya no hay riesgo y tenemos que mantener una actitud de pandemia, porque realmente los niveles son todavía muy elevados, que la hospitalización afortunadamente está siendo muy baja, pero estamos ante la sexta situación de ánimo, creo, excesivo, que ha sucedido después de cada ola, en la cual, al finalizar cada una, hemos tenido la sensación de que ya se ha acabado esta pandemia, pero que nunca ha sido así. Y podemos seguir teniendo pandemia durante tiempo todavía. Doctor, nosotros identificamos probablemente, tenemos en la mente las mascarillas como un elemento de autoprotección. Yo me la pongo porque no quiero estar expuesto, pero si no un 50% o más de un 50%, realmente la mascarilla para lo que sirve es para proteger al prójimo. Yo me la pongo para que no contaminar, no contagiar a otra persona. ¿Tenemos esta conciencia? ¿Sabemos que tenemos que ponernos la mascarilla en el caso, por ejemplo, de que tengamos una tos, aunque no sea obligatoria, que tengamos tos o que tengamos mocos para proteger a los demás? Claro, es que eso es una recomendación también básica que deberíamos tener bien asumida, que cualquier persona que en estos momentos tenga algún síntoma respiratorio, pues mucosidad, congestión nasal, tos o alguna molestia respiratoria, pues puede ser un coronavirus. Ahora ya vamos a tener muy pocas pruebas de detección por una determinación de antígenos, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, en la población joven se asume que el riesgo va a seguir siendo bajo. Pero es muy importante que todos los ciudadanos, todas las personas que tengan algún síntoma respiratorio, utilicen la mascarilla para proteger a los demás. Y sobre todo si se van a un ambiente de interior, en un ambiente laboral, de empresa, de convivencia, cualquiera que sea. Esto es una recomendación muy, muy importante. Todos los que tengan algún síntoma respiratorio que lleven mascarilla para proteger a los demás. Esto es algo que deberíamos haber aprendido y también yo creo que deberíamos haber aprendido, ojalá que sea así, a que a partir de ahora ya no haya pandemia o no haya pandemia, ya pasen los años, una persona que entre en un hospital probablemente deberá ir siempre con una mascarilla porque en los hospitales o puedes contagiar o te pueden contagiar. Sí, independientemente de que parece, por lo que hemos oído de la nota del Ministerio, que los sitios en los que va a seguir siendo obligatorio van a ser los sitios sanitarios, sociosanitarios, entre ellos los hospitales, pues es independiente de eso. Si vamos a estar en unas zonas de riesgo porque esté masificada la sala o porque no tenga suficiente ventilación, estamos en las mismas. Y si nosotros tenemos algún síntoma respiratorio, debemos llevar la mascarilla y si no lo tenemos, nosotros como neumólogos recomendamos llevarla porque el riesgo de transmisión en estas condiciones va a ser mucho más alto. Doctor Peces Barba, muchas gracias por haber estado este mediodía con nosotros aquí en Atlántico Noticias. Gracias, adiós. Tendremos que seguir las recomendaciones, como no puede ser de otra manera. Bueno, cambiamos de asunto. Hoy la actualidad de España pasa por Marruecos. Ya saben que el presidente Pedro Sánchez está de visita hoy en ese país. Ocurre unas horas después de que el Congreso de los Diputados no haya dado el apoyo a ese nuevo plan de España con Marruecos y haya decidido apoyar el referéndum el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Ya saben, con esos votos a favor de casi todo el arco parlamentario, solo el PSOE ha votado en contra y los diputados de Vox y de Ciudadanos se han abstenido. 3 semanas han pasado desde que el presidente escribiera una carta al rey Mohamed VI diciendo que la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara es la más creíble, seria y razonable para esa zona. En Rabat está Marc Ferra.
Pedro Sánchez va a llegar al Palacio Real de Rabat a las 5:30 hora local. Tras su encuentro con el monarca marroquí, los dos van a celebrar juntos el Iftar, el momento en que los musulmanes rompen el ayuno tras la puesta de sol durante el mes de Ramadán. Aquí en Marruecos, que te inviten a un Iftar es un gesto de amistad y confianza, es una ceremonia que se suele celebrar entre familia y amigos. Por esto, la importancia de este gesto del rey marroquí. Además, este va a ser el primer encuentro cara a cara entre ambos países tras un año de crisis diplomática. Por ahora, desconocemos cuáles van a ser los temas que van a tratar en la reunión. Además de la gestión de los flujos migratorios, está también previsto que se hable de la posible reapertura de Ceuta y Melilla y de las conexiones marítimas tras más de 2 años completamente cerradas. Y antes de marcharse hacia Marruecos, Pedro Sánchez se ha reunido con el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también nuevo líder del Partido Popular, elegido el pasado fin de semana. En este primer encuentro, ambos han explorado posibles acuerdos de Estado para temas como la crisis económica, la política exterior o la renovación del Consejo del Poder Judicial. Feijóo ya había estado en el Palacio de la Zarzuela. Continúa así su agenda de encuentros tras haber relevado a Pablo Casado al frente del Partido Popular. Paramos un momento y enseguida volvemos aquí en Atlántico Noticias con toda la actualidad de este día. Son las 2:05 de la tarde en Canarias. Seguimos aquí en directo en Atlántico Noticias. En lo que va de 2022, 9 mujeres han sido asesinadas por violencia machista aquí en España. Además, esta semana se ha cometido un nuevo crimen de violencia vicaria. De esta manera salía, como van a ver, salía del juzgado el acusado de asesinar a su hijo de solo 11 años. El crimen ocurrió el pasado domingo en Sueca, en la Comunidad Valenciana. El detenido se ha negado a declarar ante el juez, quien ha acordado para él prisión provisional comunicada y sin fianza. Sobre este acusado pesaban ya varios delitos que le vinculaban con quebrantamiento continuado de condena, maltrato y maltrato psicológico a su expareja, la madre del pequeño que ahora ha sido asesinado. Con él ya son 47 los menores asesinados por sus padres, madres, parejas o exparejas en estos últimos 10 años, desde el año 2013. Bueno, saludamos ya a Sonia Bácaro, que es psicóloga clínica y se ha especializado en victimología. ¿Cómo pasa un ser humano, buenas tardes, de amar a su hijo a dejar ese camino, dejar de considerar a su hijo como otro ser humano y hacerle este daño para perjudicar a otra persona, para perjudicar en este caso a su expareja? Hola Antonio, buenas tardes aquí en la península. Claro, solo una matización. Estos individuos no han querido nunca a esas criaturas. Para ellos siempre han sido un objeto de posesión privada. No es que pasan, nadie puede pasar de amar a hacer esto, evidentemente, menos que con alguien que supuestamente engendró él mismo, se supone porque quería. Por lo tanto, el estudio que presentamos casual y tristemente el mismo día que se comete este asesinato, la primera investigación que se hace de la violencia vicaria extrema con consecuencia de muerte, en España así lo dice precisamente, que para estos individuos las hijas y los hijos son objetos y lo fueron siempre. Lo dicen también las madres cuyo testimonio formó parte de este estudio, que jamás vieron que había un vínculo empático, que siempre priorizaban estos individuos su propio deseo antes que el cuidado responsable de las criaturas. Así que... Sí, yo no sé si es muy difícil, también pasa con la violencia machista, hacer un perfil y decir estas son las características que tiene una persona que al final va a ejercer la violencia vicaria, pero sí que hay patrones comunes probablemente, y cuando durante el desarrollo de la relación de pareja, cuando hay problemas, cuando uno de los dos amenaza a la otra parte con
los hijos, con quitarle a los hijos, con hacerle daño a los hijos, ahí eso evidentemente después puede convertirse en algo mucho más grave como es la violencia vicaria. Bueno, es punto número uno, claro que sí. O sea, la amenaza con dañar a los hijos no puede ser algo menor. Y eso tenemos que estar toda la sociedad alerta para no minimizarla. Porque otras cosas que estas madres denuncian y expresan es que cuando fueron a denunciar que este individuo les había dicho que iba a matar a los hijos, no fueron o creídas o no fueron realmente tomadas en cuenta lo suficiente como para poner una orden de protección para las criaturas. Pero por lo pronto lo que estamos viendo es que la justicia puede proteger a la mujer y puede comprender que ese individuo es peligroso para ella, pero no comprende que es peligroso también para las criaturas. Este es un Entonces claro ahí ejemplo ya de eso. estamos... Es un claro ejemplo de eso. ¿Cómo? Este es un claro ejemplo de eso Exacto. porque precisamente tenía una condena. El hombre no podía acercarse a su pareja, pero sí podía seguir con la custodia de los hijos. Ha habido una descoordinación judicial ahí importante y desgraciada. Bueno, no solamente yo lo llamaría una descoordinación, porque esto sucede igual aún habiendo conocimiento puntual, porque lo puedo decir yo en primera persona, que he puesto en estudios periciales que la criatura corría riesgo y sin embargo la jueza y el juez o quien haya sido en ese momento no lo ha tomado en cuenta, con lo cual se está disociando un delito que es muy grave. Cuando un individuo es violento de verdad y riesgoso no solo para la mujer, sino también para los hijos. Y eso lo tenemos que poder entender así. No se puede disociar ese delito. Ojalá. Es terrible que tengamos que hablar de esto cuando se ha llevado ya la vida Claro. de unas criaturas. Claro, esto es lo que le iba a decir, que ojalá hablásemos de esto y nos concienciásemos en otros momentos y no en este caso, por ejemplo, en el desgraciado caso también de Canarias de las niñas Ana y Olivia. Sonia Bácaro, le agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros por el interés en el tema. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno, nos ocupamos ahora, como todos los jueves, de la actualidad que nos llega desde los Estados Unidos. El estado de Oklahoma ha aprobado una ley que prohíbe la práctica de abortos. Pero además las mujeres se pueden enfrentar a penas de hasta 10 años de prisión y multas que ascienden a los $100.000. Prohibida la práctica del aborto en Oklahoma, otro estado de la nación donde la interrupción del embarazo no está autorizada. Además, a través de una ley aprobada por el legislativo estatal, se contempla una pena de 10 años de cárcel e incluso $100.000 de multa. Cuando los habitantes de Oklahoma quieran tener acceso a un aborto, van a encontrar la manera de abortar. Entonces, o es viajar o es un aborto autogestionado. Entonces, proyectos de ley, provisiones como estas que estamos viendo en todo el país. Las personas que puedan permitirse el lujo de ir a otros estados para obtener la atención del aborto que necesitan, irán. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, afirma que la prohibición del aborto en Texas había movilizado a pacientes de ese estado hacia Oklahoma para acudir a clínicas especializadas. Texas también prohibió esta práctica en embarazos de 6 semanas o menos el pasado mes de septiembre. Grupos antiaborto se han manifestado a favor de estas prohibiciones. El aborto es asesinato según las Escrituras o la Biblia. La humanidad comienza en el momento de la concepción, cuando el bebé tiene su propio ADN, su propia personalidad en ese momento. Entonces, siempre está mal quitarle la vida a una persona. Si esta ley no es impugnada por alguna demanda en corte, entrará en vigencia en verano de este año. José Pernalete, Voz de América. Y como cada jueves completamos este análisis de la actualidad de Estados Unidos con nuestra colaboradora invitada, María Rosman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de Oklahoma. El vídeo que acabamos de ver muestra que el aborto todavía es una cuestión que se discute en algunos estados de Estados Unidos. Sí, estamos viendo realmente un retroceso en los derechos de la mujer y los derechos reproductivos también, cuando hace unos años se había aprobado en el Roe versus Wade, que es una ley que contemplaba pues que en determinados casos se pudiera ejercer un aborto. Ahora estamos viendo que muchos estados, sobre todo republicanos,
en los que por cuestiones más bien por ser muy conservadores o incluso cuestiones religiosas, estos derechos están siendo de muchas maneras mermados. Y estamos viendo que en el caso de Oklahoma, pues solamente en el caso de que la mujer esté en peligro de muerte se puede permitir el aborto, pero de resto, ni en casos de violación, ni en casos de incesto, en ningún caso se va a permitir, y se va a multar a los proveedores con hasta $100.000 y hasta 10 años de cárcel, sí. ¿Y a las mujeres? A las mujeres de momento no. De momento no está previsto. Hay algunos estados que sí lo han estado mirando de alguna manera que haya penas para ellas, pero en Oklahoma en este momento no se ha barajado esa posibilidad todavía. Pero claro, vemos como en Texas, sí ha ocurrido anteriormente, ya hemos visto que tiene medidas muy restrictivas. Muchas personas se iban de Texas a Oklahoma, que les queda cerca, para poder ir o someterse a un aborto si así lo consideraban oportuno. Ahora eso no va a poder ser. Y eso va a crear seguramente pues muchos casos en los que mujeres se someten a esta práctica de forma insegura, ¿no? Bueno, más asuntos. Además, después de años reivindicando en Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses podrán elegir por fin seleccionar el género neutro en su pasaporte. Es una medida que ha adoptado la administración Biden para apoyar a las personas transgénero. Con este proyecto se protege a las personas no binarias, las intersexuales y las de género no conforme. A partir de ahora podrán marcar una X en la casilla de hombre o de mujer. Una medida además que impulsa el gobierno central frente a leyes también de otros estados como Florida, por ejemplo, o Oklahoma también, ¿no?, que les prohíben. Sí, exactamente. Es curioso, ¿no? En Estados Unidos tenemos que cada estado es un mundo, casi como si fuera un país diferente, con normas diferentes dependiendo de quién esté de gobernador. Pero lo que es el gobierno federal, pues tiene ahora mismo a un presidente demócrata, más progresista, y entonces sí es verdad que ya se ha aprobado que en el pasaporte, en los documentos de identidad, se pueda marcar hombre, mujer o X, cualquiera de esas opciones, sin tener que demostrar de forma médica ningún tipo de operación, ni ningún tipo de nada realmente, o tener que presentar un certificado de nacimiento para demostrar que ese es su género, que es un avance realmente, ¿no? Hombre, como estamos diciendo, era largamente solicitado por parte de la población, bueno, por lo menos esa y es el primer país en el mundo que lo hace. De momento, en ese sentido, Estados Unidos sí está siendo innovador. A veces decimos que van un poco por detrás, pues en este caso van a la vanguardia, ¿no? Sí, pero claro, depende. Y otra también nos llega de actualidad de Estados Unidos es esas sanciones a los grandes bancos rusos, pero también a dos hijas del propio Vladimir Putin, quienes guardan grandes vínculos comerciales con Occidente. Además, otra de las sanciones es la prohibición de importar crudo y gas ruso, lo que es más fácil para ese país, que no depende tanto como Europa de esas importaciones de esa energía rusa. Bueno, sanciones a las hijas de Putin incluso. Sí, exactamente. Bueno, después de ver las atrocidades que se han cometido en Bucha y que se están descubriendo más a medida que empiezan a retirarse las tropas rusas de algunas ciudades, el presidente Biden pues hizo este llamado a hacer unas sanciones un poco más, incluso llegar un poco más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. No sabemos qué resultados tendrá, pero sí es la idea. Y entre ellos, bueno, pues sancionar a estas hijas de Putin, digo a estas hijas de Putin porque tiene otros, presumiblemente, pero estas en cuestión que son de su matrimonio premio, que son dos personas que según Estados Unidos están escondiendo algunas de riqueza por parte de Putin, aparte de que se han beneficiado del cargo de su padre para avanzar y amasar grandes riquezas, ¿no? Y luego tienes también a la hija de Lavrov, que es la mano derecha de Putin, que también está siendo sancionada, y curiosamente ella nació en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, goza de todas las comunidades que le ofrece la vida allí. Mientras Rusia está pues cometiendo lo que está cometiendo en estos momentos con esa invasión a Ucrania, ¿no? Claro. Pues María Rosman, como cada jueves te agradecemos ese análisis que hacemos de la actualidad de Estados Unidos. Un placer estar aquí, gracias. Bueno, seguimos muy pendientes de los compañeros que están dando ejemplo con la donación de sangre en esta jornada, compañeros de Radio Televisión Canaria, que esta casa se vuelca con esa campaña, con Somos Vida. A las puertas del Centro de Producción de Televisión Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, está ubicada una unidad de donación. María Mendoza, durante toda la mañana han sido muchos los donantes, ¿verdad? Normalmente usamos este medio, que es la televisión pública, como servicio público, para hacer llamamientos a la población para que colabore en la donación de sangre. Y la donación de sangre es muy importante, recordamos, lo hacemos cada día, no nos cansamos, que son necesarias 300 donaciones en Canarias al día. Pero hoy, con motivo del Día Mundial de la Salud, hemos querido ser nosotros, los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Canaria, los que aportemos nuestro granito de arena en esa labor que nos beneficia a todos y que además podemos hacer de forma gratuita.
Y con ello respondo a lo que me preguntabas, Antonio. Son muchos los compañeros y compañeras, no solo rostros conocidos de la tele y la radio, sino personal en general de la Radio-Televisión Canaria. Los hemos visto incluso en directo durante la mañana, también representantes políticos, los que han pasado por esta unidad de donación que estamos viendo ahí en imagen, que está situada en el polígono del Cebadal, donde se encuentra el centro de producción de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí lleva toda la mañana también Pilar Pérez. Ella es promotora del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Pilar, muy buenas tardes. Pilar, seguro que tú nos puedes contar mejor cuántas personas han pasado por aquí durante toda la mañana. Pues la verdad que ha sido una mañana bastante productiva. Hemos tenido alrededor de unas 30 personas que se han acercado a donar dentro de todo el personal de Radio Televisión Canaria, como bien has dicho, y ha sido muy fluido y nos han dado una oportunidad dentro de la responsabilidad social corporativa, que las empresas nos dejen estar en estas empresas, ¿no? Pues, para que el personal pueda participar y formar parte de este mundo de la donación. Decías, Radio Televisión Canaria se suma con esta campaña Somos Vida, es muy importante, al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para colaborar en su labor, ¿no? que es la donación de sangre. Pero hay que recordar, lo decía al principio, que es muy importante. Cada día son necesarias 300 donaciones en Canarias, Pilar. Sí, correcto. Como bien dices, las 300 donaciones son importantes porque de esa manera podemos abastecer todas las necesidades hospitalarias debidas a las diferentes patologías, ¿no? Como son en los partos, que se necesita mucha sangre, a las personas que tienen pues patologías de oncología, los accidentes de tráfico, las cirugías diarias que se tienen que hacer, y siempre que tengamos un stock suficiente para poder dar cobertura a toda esa necesidad, pues el servicio de la sanidad se puede dar adecuadamente. Si esas donaciones no se llegan, pues sí que nos vemos un poco más limitados y tendríamos que atender solamente a urgencias. Por eso es tan importante el compromiso social de la donación. Pues Pilar, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos aquí a lo largo de todo el día, Radio Televisión Canaria, colaborando con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Hoy le hemos puesto rostro a los donantes, pero son muchos los donantes anónimos y gracias a ellos también somos vida. Recordar que esta unidad de donación estará aquí hasta las 7 de la tarde y que puede venir cualquier persona que así lo desee. Gracias, María. Nos quedamos con ese mensaje. Bueno, miramos ya hacia Ucrania, donde las fuerzas rusas completan su retirada del norte del país, pero recrudecen la ofensiva sobre las regiones del este y también del sur. Con el antecedente de Bucha, los vecinos de estas zonas se temen lo peor y muchos optan por huir, algo que está provocando que aumente el número de refugiados. Estas imágenes aéreas muestran cómo ha quedado Borodianka, una ciudad al norte de Kiev que estuvo bajo ocupación rusa y ahora vuelve a estar nuevamente bajo bandera ucraniana. En ella se aprecian más edificios bombardeados, carreteras intransitables e infraestructuras destruidas. La bandera ucraniana vuelve a ondear también en Bucha. Las decenas de cadáveres que aún yacen en sus calles dan una idea de lo que aquí se vivió. Sus habitantes tratan de recobrar la normalidad. Queremos que nuestras vidas continúen. Yo nací aquí, no renunciaré a mi lugar, a mi país. Estaré aquí hasta el final. Somos ucranianos fuertes. Sobreviviremos a cualquier cosa, comenta Valentina. Tras el repliegue de las tropas de Putin en el norte del país, el color naranja, que indica el territorio ocupado por Rusia, solo prevalece en el este y sur. Las fuerzas invasoras centran ahora sus ataques en Kharkov, Mariupol y el eje Izium-Sloviansk, algo que ya está provocando una huida masiva de los residentes en estos enclaves. Los bombardeos se han intensificado los últimos días. Estoy muy preocupado por mis hijos, asegura Mikola, vecino de la ciudad de Derachi, situada muy cerca de la frontera con Rusia. Nina es otra de las residentes que ha hecho las maletas. Es insoportable, aterrador, todo está temblando, los cristales de las ventanas han volado, relata. Teniendo en cuenta los eventos en Bucha y Hostomel, deberíamos evacuar a tantas personas como sea posible para salvar sus vidas, alerta el alcalde de esta localidad. Huyen del este pero también del sur de Ucrania. Este convoy de Cruz Roja logra sacar de la sitiada ciudad de Mariupol a unas 1000 personas con destino a un lugar seguro.
Los que aún permanecen en este enclave portuario no tienen más remedio que hacer estas multitudinarias colas para lograr sobrevivir mientras rezan para que esta guerra acabe cuanto antes. Y así como están viendo, tirados por los suelos, simulando cadáveres, miles de personas han exigido frente al Parlamento alemán en Berlín un embargo inmediato de importaciones de petróleo y gas procedentes de Rusia. Similar protesta se ha repetido también en la capital de Georgia para condenar la invasión de ese país a Ucrania. Algunos manifestantes tenían sus manos atadas y otros permanecían, ahí lo ven, junto a una bicicleta en una pose similar a la de ese cuerpo visto en la ciudad de Bucha. Mensaje de solidaridad en el que también ha querido mostrar Corea del Sur. 500 drones han dibujado en la oscuridad la frase "no a la guerra", un mensaje de paz que iba acompañado también con banderas ucranianas. Bueno, acabamos de comentarlo, Estados Unidos redobla sus sanciones contra Rusia, pero Zelensky reclama en especial a Europa que deje de comprar ese crudo ruso. De nuevo denuncia que el petróleo y el gas son las fuentes de financiación de la guerra y que seguir comprando a Moscú continuará los ataques contra civiles en Ucrania. Bloqueo a los dos principales bancos rusos, pero bloqueo también a las dos hijas de Putin. Estados Unidos así redobla sus sanciones y persigue la riqueza de su círculo más íntimo. It does not matter how far you sail your yacht. No importa qué tan lejos viaje tu yate o que también ocultes tu dinero, el Departamento de Justicia hará todo lo que pueda para encontrarlo, asegura el fiscal general de Estados Unidos, quien recuerda a China que si apoya a Rusia tendrá represalias como estas. Para Zelensky este anuncio es bueno, pero no suficiente, y vuelve a pedir a Occidente que congele y embargue el petróleo ruso. Lamenta que de no hacerlo, Putin continúe acabando con la vida de civiles en Ucrania. Pero países como Alemania aseguran ir paso a paso para reducirla. Además, espera que la Unión Europea apruebe un nuevo paquete de sanciones que esta vez sí podría incluir al carbón y al petróleo ruso. El objetivo, cortar el grifo de la energía que procede de Moscú. Y quien sí parece haber dado este paso, el primer ministro británico Boris Johnson, que prohíbe importar carbón y petróleo ruso antes de que termine el año y de otro modo prohíbe también invertir en su economía. El Kremlin amenaza. Reino Unido podría ser respondido con vetos a sus medios. Y hablando de veto, este jueves Naciones Unidas recoge una resolución que, de ser aprobada, podría suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. El problema, que debe celebrarse mediante una votación, y Moscú ya cuenta con un privilegio. Como miembro permanente tiene derecho a veto, o en otras palabras, tumbará esta propuesta. Difícil encrucijada esa. Bueno, dos exministros alemanes han formalizado una demanda ante la Fiscalía General de su país por crímenes de guerra contra el presidente ruso, contra Vladimir Putin, su cúpula militar también y hasta un centenar de otros implicados en la invasión de Ucrania. Vamos a hablar de esto con el abogado Luis Moreno Campos, que fue primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Luis Moreno Campos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. Bueno, una pregunta ya directa para empezar. ¿Puede ser juzgado Putin por crímenes de guerra a estas alturas? Bueno, hay tres crímenes que se pueden investigar acá. El más grave de todos, que es el crimen de agresión, el crimen de invadir un país, ese después les explico por qué, no lo van a poder investigar a Putin. A Putin lo podrían investigar la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra o crímenes de deshumanidad. Los tribunales nacionales, como puede ser Alemania o Ucrania misma, tienen el problema de que tienen que respetar la inmunidad de los jefes de Estado. Esta inmunidad, entonces, pueden investigar a los generales, pero no al presidente Putin. La Corte Penal Internacional podría, y está de hecho investigando, lo que está ocurriendo en Ucrania. Si lo puede incluir a Putin o no, depende de la evidencia que obtenga. Este hecho, lo que ha ocurrido hoy, que estamos ahora mismo comentando, que dos exministros alemanes hayan presentado esa denuncia, ¿cambia algo? No, es... Bueno, Putin está logrando una solidaridad muy grande en contra de él, pero, digamos, los ministros no definen sanciones, son los fiscales y los jueces. Y le repito, creo que en Alemania Putin tiene inmunidad frente al sistema nacional. La Corte Penal Alemania puede ayudar a la Corte Penal Internacional
con evidencia, eso puede hacer. Pero bueno, son declaraciones políticas que ayudan a que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo. Es eso, igual lo que ustedes escuchaban, lo que ustedes decían, en Europa hay un problema muy serio porque para escaparse del frío del invierno necesitan el petróleo ruso. Y también para temas de proveer abono para plantas. Entonces, tiene un problema muy serio. Digamos, esta guerra no corresponde al siglo XXI. Esta es una cosa que pasaba hace muchos siglos, no ahora. El mundo intercomunicado y con muchos negocios entre todo el mundo, esta guerra es un problema muy, muy grave, no solamente para los ucranianos, para todo el mundo. Y acá no va a ganar, lamentablemente no va a ganar nadie. Este es el tema. Porque al mundo no le viene bien una Rusia destruida o en conflicto. El mundo necesita una Rusia organizada. Entonces, y esto es una pena. Cuando yo era fiscal, Rusia era distinta. Rusia estaba cooperando. Ahora Rusia se plantó con lo que pasó en Ucrania, se plantó y se armó este desastre ahora. Entonces, acaba de mencionar usted otra vez la ocupación de Ucrania y antes dejó un tema pendiente, que es que Putin no podía ser criminalizado, no podía ser juzgado por la invasión a Ucrania. ¿Por qué? Bueno, en Nuremberg, que fue el primer juicio internacional, el cargo más grave que se hizo a los nazis fue haber invadido los países. Porque justamente invadir un país es lo más grave de todo. Le doy un ejemplo. En Irak hubo 250.000 muertos como consecuencia de la invasión promovida por Estados Unidos e Inglaterra y Gran Bretaña. 250.000 muertos, de los cuales una fracción pequeña se puede identificar como crímenes de guerra. Son muertos por la guerra, la mayoría. Entonces, la guerra mata gente, y mucha gente, y por eso la guerra es un crimen muy grave. El mundo evoluciona, pero es complicado poner el mundo en acuerdo. Entonces, lo que hay ahora hay ley. En el 2010 se aprobó una ley internacional, que es el Estatuto de Roma, que aprueba la Corte Penal Internacional, que hace que se convirtió en un crimen. Se definió el crimen de agresión. Ya desde el 2003, cuando yo empecé, hay una Corte Penal Internacional. Así que en ese sentido, comparado con los nazis, tenemos ley y tenemos una corte para investigar. El problema es que por presión de los países más grandes, Estados Unidos en particular, el crimen de agresión que un país invada a otro requiere que los dos países, el invasor y el invadido, los dos acepten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y eso no ocurre en Ucrania. Rusia no es Estado parte y entonces no lo pueden hacer. La alternativa es, sí pueden investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero no el crimen de agresión. Entonces la alternativa sería que el Consejo de Seguridad refiera el caso a la Corte Penal Internacional. Pero porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene poder absoluto sobre todos los países miembros. Ahora, Rusia tiene poder de veto ahí. Entonces, no va a pasar eso. Por eso Rusia, China, Estados Unidos están sobre la ley. En ese sentido, la guerra nos muestra un mundo primitivo, un mundo donde de pronto hay países como Rusia, Estados Unidos y China que no están sometidos a la justicia, que están sobre la ley. Y por eso la teoría en esos países, sobre todo en Estados Unidos, es realmente esa. Ellos afirman que el mundo es en anarquía y entonces gana el que tiene más poder. Pero bueno, ese mundo manejado por los poderosos es un mundo sin futuro. Así que por eso el tema de Ucrania es más que Ucrania. Es el futuro del mundo, a dónde vamos. Y el tema no es para la guerra de Ucrania, el tema es para todas las guerras del mundo. Y por último, sí, brevemente, porque también está la opción contraria, ¿no? Que Rusia dice que podría intentar que Ucrania fuese, denunciar a Ucrania por esos crímenes que ellos dicen, ellos aseguran que se han cometido en el Donbass. ¿Eso sí que podría juzgarlo a un tribunal internacional? Bueno, Ucrania aceptó en el 2013 la intervención de la Corte Penal Internacional. Así que crímenes de guerra, que es matar civiles o combatientes que han sido prisioneros, o crímenes de lesa humanidad, que es un ataque masivo o sistemático a la población civil, eso se puede investigar por la Corte Penal Internacional. Y lo que denuncia Rusia puede ser un crimen de lesa humanidad. Justamente, hubiera sido muy bueno que Rusia, en lugar de invadir, le pidiera a la Corte Penal Internacional que investigara. Pero bueno, eso no pasó. Y ahora tenemos un tema mucho más complicado, que es que el orden mundial está exponiendo sus fisuras. Y por eso yo le diría que, para terminar, hay que pensar en Nelson Mandela, el líder sudafricano. Explicaba que él nunca pierde.
él decía, yo o gano o aprendo. Entonces, me parece que esta crisis de Ucrania debería servir al mundo y a la generación joven, sobre todo, de entender que falta mucho todavía para organizar un mundo que viva en paz. Luis Moreno Campos, muchas gracias por haber estado este mediodía con nosotros aquí en Atlántico Noticias. A ustedes. Buenas tardes. Bueno, científicos de todo el país hartos e indignados por la inacción climática de los poderes públicos aquí en España han tenido este jueves la entrada del Congreso de los Diputados. Son investigadores de diferentes disciplinas que llevan años recabando datos y alertando sobre las consecuencias del cambio climático. Forman parte del movimiento internacional Rebelión Científica. El cambio climático ya está aquí y está causando decenas de millones de muertos. Los científicos estamos muy preocupados y no sabemos en qué lenguaje expresarnos ya. Por eso esa rebelión de los científicos esta semana en 25 países del mundo, porque la ciencia del clima no se escucha o al menos no se traduce en acciones. Han teñido de rojo el Congreso de los Diputados en la que ha sido la mayor campaña hasta la fecha de desobediencia civil no violenta protagonizada por científicos. La actitud de nuestros gobernantes es criminal. Nos están condenando a un futuro catastrófico. Por eso hemos venido aquí, donde está el poder político en este país, para reivindicar que tomen acción ya de una vez y que escuchen a la ciencia. Una convocatoria que no han elegido al azar coincide con la publicación esta semana del último informe de la ONU, según ellos incompleto, sobre el cambio climático. Y a un día de que comiencen oficialmente los actos de Semana Santa, el temporal de Levante arrasa playas y chiringuitos en diferentes localidades de Alicante y también de Málaga. Una de las zonas más afectadas ha sido Els Vivers de Gualtamar, Segura, donde las olas de hasta 5 metros se le llevaron por delante parte del mobiliario urbano, así como las pasarelas de acceso. Ahí están viendo esos destrozos. Situación difícil porque ha vuelto a estropear, ha vuelto a romper infraestructuras que ya estaban acondicionadas pues, para los preparativos de Semana Santa y que ahora nos toca volver a empezar. Levante ha sido muy fuerte y se ha llevado mucha arena. Ayer no pudimos montar porque llegaba el agua hasta aquí arriba y había unas piedras así de grandes y las pulsaba todo para afuera. Y volvemos a América. Final feliz para los niños indígenas que recordarán, rescatados de la selva del Amazonas. Después de pasar varios días ingresados, por fin los médicos les han dado el alta. Desde el hospital, Don Sister nos cuenta cómo fue su salida. Un gusto saludarlos con esta feliz noticia desde Brasil. Los hermanos, quienes estaban hospitalizados desde el día 17 de marzo en Manaus con grave desnutrición, lograron ganar peso. Gleison, de 9 años, había ingresado con 18 kilos y ya tiene 26. Glauco, de 7 años, pesaba tan solo 12 y ya está con casi 19. Aplausos merecidos. Los niños salieron del hospital rumbo a una casa de salud indígena, también ubicada en la capital del estado de Amazonas. El 18 de febrero, Gleison y Glauco salieron a cazar pájaros y se perdieron. Pasaron 27 días desaparecidos en la selva amazónica. Ellos lograron sobrevivir con agua de la lluvia y sorwa, que es una fruta típica de la región muy rica en vitaminas, carbohidratos y grasa. Todo lleva a creer que los pequeños aficionados al flamenco podrán regresar a su casa en Manicoré la próxima semana. Ojalá con aún más energía para hinchar para su club de corazón. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Bueno, vamos a hablarles ahora de un problema que tienen los colombianos con un animal, una pista. Este ser vivo es natural de África, pero fue introducido en América, más concretamente en la hacienda Nápoles del narcotraficante Pablo Escobar. Los hipopótamos son considerados como especie invasora en Colombia, ya que no dejan de reproducirse y su impacto en el ecosistema es enorme. Pablo Escobar fue uno de los criminales más ricos de todo el mundo. Era el mayor distribuidor de cocaína, responsable de hasta el 80% del comercio global de esta droga. Pero toda esa riqueza ilícita o bien la escondía o bien la invertía. Una de esas inversiones fue la Hacienda Nápoles, una finca de enormes dimensiones donde cabía un aeropuerto, un hotel y hasta un zoológico. Dentro de él un gran lago con hipopótamos. Una vez muerto el narcotraficante, estos hipopótamos han campado a sus anchas y se han reproducido todo lo que han podido, hasta tal punto de que Colombia ahora los considera como especie invasora. Está la
población de hipopótamos más grande por fuera del continente africano. Se han venido reproduciendo porque en el lugar encuentran un clima propicio, alimento durante todo el año y no tienen ni depredadores ni ningún otro animal que les pueda competir. De hecho, este gran mamífero considera que esta ya es su casa. Y de esta forma advierten a quien se acerque. Es un sonido en el que nos están avisando que es un territorio del cual ellos se consideran los propietarios y que no nos acerquemos porque nos pueden atacar. Son más de 70 ejemplares que ahora el gobierno de Colombia los considera como especie invasora para tratar de controlar a esta población que en 2030 podría superar los 1000 ejemplares. Bueno, y terminamos ya Atlántico Noticias y hoy lo hacemos con otros animales, en este caso unos que han vuelto. Se trata de las ovejas que desde principio de siglo estuvieron prohibidas en el municipio de Barcelona. Y ahora vuelven a los montes cercanos, no al municipio, pero sí a los montes cercanos, que hacen como prueba para ver si su pastoreo es útil para prevenir los incendios forestales. El rebaño está formado también por cabras, ahí lo tienen, y por corderos. En total, casi 300 animales hay a las puertas de la ciudad de Barcelona, que tras muchos años están presentes en este Parque Natural de Collserola. Se quedan con estas imágenes. Adiós.